Buen día, mi nombre es Eric Moreno y vamos a hablar de la fisiología cardiovascular del gasto cardíaco, del retorno venoso y de su regulación. Primero vamos a definirlo. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se eyecta desde el corazón hacia los tejidos por minuto, mientras que el retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa hacia el corazón desde los tejidos por minuto. Ambos parámetros cuentan con una regulación muy específica y vamos a verla ahora. Entonces, el gasto cardíaco es un parámetro que cuenta con dos determinantes fundamentales. El primero es el volumen latido o el volumen de eyección. Y el segundo es la frecuencia cardíaca o la cantidad de latidos que tiene el corazón en un minuto. En un corazón normal se tiene un promedio en volumen latido de 70 mililitros, mientras que también se tiene un promedio de frecuencia cardíaca normal de 72 latidos por minuto. Por ende, el gasto cardíaco es alrededor de 5 litros por minuto. ¿Qué significa eso? Que el corazón bombea 5 litros de sangre por cada minuto. Ahora, el gasto cardíaco cuenta con una regulación bastante efectiva. Esta regulación o estas regulaciones son la heterométrica y la homométrica. ¿En qué consisten? La regulación heterométrica es aquella que para ejercer un efecto regulador o compensador amerita modificar la longitud de la fibra muscular cardíaca, mientras que la regulación homométrica es aquella que para ejercer un control regulador no necesita modificar la longitud de la fibra muscular cardíaca. En la regulación heterométrica contamos con dos parámetros principales. Uno es la precarga y el otro es la poscarga. La precarga es la tensión que padece la pared ventricular durante el llenado ventricular o durante el llenado cardíaco. Y está determinado principalmente por un parámetro que se conoce como volumen diastólico final. Ahora, la poscarga es la tensión ventricular que se padece durante la eyección, tratando de vencer la presión que está en contra de la eyección de sangre. La presión que está en contra de la eyección de sangre es la presión arterial, así que la tensión que padece el ventrículo cuando está tratando de vencer la presión arterial es a lo que yo llamo poscarga. Debido a esto, la presión arterial es el parámetro principal para poder determinar la poscarga. La regulación homométrica también cuenta con dos factores principales. Uno es el inotropismo o la fuerza de contractilidad cardíaca. Y el otro, por supuesto, el control autónomo o el control neurovegetativo. Ahora, hay que dejar claro, lo que es la precarga, la poscarga y el inotropismo son factores que generan modificaciones sobre el determinante volumen latido. Mientras que la regulación neurovegetativa va a determinar cambios directos en la frecuencia cardíaca, más sin embargo no genera cambios directos en el volumen latido, pero sí genera cambios directos en el inotropismo. Por ende, genera cambios de manera indirecta en el volumen latido. Ahora, sabemos que el gasto cardíaco cuenta con regulaciones heterométricas y homométricas. En la heterométrica cuenta con los parámetros poscarga y precarga. El principal factor de la precarga o el determinante principal de la precarga es el llenado ventricular, mientras que el principal factor del llenado ventricular es lo que conocemos como retorno venoso. Y el retorno venoso está influenciado por tres factores más. Uno que es la presión de llenado sistémico, la resistencia al retorno venoso y la presión auricular derecha o la presión venosa central. Así que cambios en la presión de llenado sistémico, en la resistencia al retorno venoso o en la presión auricular generarán cambios en el retorno venoso, lo que a su vez modificará la precarga y en la modificación de la precarga se generará control sobre el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué es cada una de estas? La presión de llenado sistémico es aquella presión que se ejerce en la red vascular periférica a favor del flujo de sangre hacia las cavidades cardíacas. La resistencia al retorno venoso es la fuerza que se ejerce en contra de ese flujo de sangre hacia las cavidades cardíacas. Mientras que la presión auricular derecha o presión venosa central es la presión que experimenta la aurícula a medida que se da el llenado auricular.
Ahora vamos a ver una visión integrada entre lo que es gasto cardíaco y lo que es retorno venoso. Lo tenemos acá. En condiciones normales, el volumen de gasto cardíaco debería ser igual al volumen de retorno venoso, alrededor de 5 litros por minuto. Teniendo una presión auricular derecha de 0 milímetros de mercurio y una presión de llenado sistémico de 7 milímetros de mercurio, que son los parámetros normales, deberíamos tener un retorno venoso, visto por la curva azul, de 5 litros por minuto. Siendo esto lo normal, hay un mecanismo que determina que el corazón, dentro de rango fisiológico, bombea o eyecta toda la cantidad de sangre que le llega como flujo de retorno venoso. Entonces, al tener un retorno venoso de 5 litros por minuto, podemos asegurar que el corazón va a tener un gasto cardíaco, aquí tenemos la curva de gasto cardíaco, la línea roja, un gasto cardíaco de 5 litros por minuto que es igual a la del retorno venoso. Acá algunas bibliografías recomendadas. Y sin más nada que decirles, muchas gracias por su atención.